Bienvenidos a un espacio donde las páginas cobran vida. Leer es descubrir, crecer y compartir nuevas perspectivas. Aquí cada palabra cuenta y cada lector también. Saludos amigos, amigas, hermanos y hermanas. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a este club de lectura. Quiero empezar con ustedes este día leyendo una frase de Lucas Magnin en uno de sus libros que después lo vamos a comentar. Esta frase dice: lejos de sentirse acobardado por la complejidad del mundo, el cristianismo ha tenido siempre una insólita capacidad para el diálogo. Este club de lectura es para dialogar, reflexionar nuestra fe y así afincar justamente nuestros principios inamovibles de decir soy un cristiano, soy una cristiana. En esta oportunidad me acompaña un gran amigo, el pastor Samuel Cabrera. Él es miembro de la Junta Directiva de Sociedades Bíblicas, pero también pastor de la Iglesia La Roca, un líder con amplia incidencia nacional y también internacional. Querido Samuel, bienvenido, y estamos en días previos de la Semana Mayor. Gracias, Yesiel. Sí, muy importante aprovechar todo espacio y sobre todo esta gran oportunidad, y qué bueno que sea Sociedades Bíblicas, ¿no? Poniendo este granito de arena para todo lo que se viene y todo lo que se vive en esta posmodernidad, con tantos pensamientos, con tantas falsas verdades, con tantas discusiones. Qué bueno que volvamos a la fuente, ¿no? Qué bueno que volvamos a la palabra de Dios, qué bueno que volvamos a la Biblia. Así es. Y bueno, definitivamente una de las verdades centrales del Evangelio es que no había justo ni uno solo. Necesitábamos un Redentor que haga un sacrificio expiatorio, Samuel. Todo eso el día de hoy se cuestiona. ¿Cómo es posible que un Dios sea tan sangriento y ponga a su Hijo por sacrificio? Esa persona, Jesús, tenía derechos y se negó a los mismos, y hay un cuestionamiento en base al tema de derechos, en base al tema, etcétera. Creo que eso se viene muy justo a la celebración que teníamos ayer, que históricamente o tradicionalmente hacemos el recordatorio de la entrada triunfal, ¿no? La expectativa que causa ese milagrero, ese libertador, ese hombre distinto, ese hombre del pueblo. Y vemos el revuelo que causa, ¿no? Algarabía, gozo, pero por otro lado hay rechazo, críticas, amenazas. Yo creo que es lo que se vive hoy día, ¿no? ¿Cómo sería Jesús entrando a Guayaquil? ¿Cómo sería Jesús entrando al Ecuador hoy en día? ¿Le recibiríamos con manto, con palmera? ¿O con una lista de reclamos? Jesús, me fallaste, Jesús, tú esto. ¿Qué haríamos, no? Y posiblemente en esa entrada un tiroteo, Samuel. Digo, ¿no? O sea, es la verdad. Puede ser. Una situación social tan compleja como la que vivimos, pero ante la cual siempre hay una propuesta desde el Evangelio. Una palabra, siempre hay una palabra de esperanza, y es lo que Jesús viene, ¿no? Y Él vino a todos los auditorios, a todas las audiencias, y Él presentó su palabra. Y gracias a Dios, muchas personas creo que ese día fueron alimentadas, gente que venía desesperada, pisoteada por el yugo del Imperio Romano, gente que venía pisoteada por sus autoridades religiosas, pero en Jesús encontraron un lugar, un espacio de paz, de libertad. ¿Y cuán necesario es eso hoy en día, Yesiel? Y ojalá que la iglesia podamos seguir manteniendo ese baluarte, ese lugar, ese sitio donde las personas puedan llegar y encontrar la paz, la reconciliación, la restauración, el perdón. Amén. Bueno, nunca estará, apreciado Samuel, desgastado. Nunca dejará de tener pertinencia el texto de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, al pueblo, al pobre, al sencillo, al humilde, al pecador en términos generales, que se desprende de su Hijo Jesucristo para que Él venga a ser la provisión nuestra. Te comparto, en una ocasión de Semana Santa, hace unos años atrás, me invitaron a una radio importante en Quito y habían invitado a esa mesa de diálogo también al máximo exponente de la logia masónica del país, ¿no? Y él golpeó duro ahí diciendo: ya es necesario que se dejen de esas cosas, que el hombre necesita un redentor. El ser humano es bueno, intrínsecamente bueno, así que eso es arcaico. Le dije: pues discúlpeme, yo no comparto lo suyo. No hay justo ni aun uno y necesitamos siempre la redención de Jesucristo. Esa es la importancia del sacrificio, Samuel, que Cristo dio su vida por nosotros. No había otro sacrificio.
El momento en que el pecado es vertido sobre Cristo es como que una cloaca de pecados nuestros le caen a Jesús y Él dice, ¿por qué me has desamparado? Definitivamente no puede haber redención sin sacrificio expiatorio. Por supuesto, y yo creo que el gran rechazo del sacrificio de Cristo es porque se debe a un motivo. Su sacrificio era necesario porque hay una falta, hay una culpa y nadie quiere asumir esa culpa. Nadie quiere decir, yo no necesito un Salvador. ¿Para qué viene un Salvador si yo estoy muy bien en mi vida? Y creo que esa es una de las grandes peleas y las grandes luchas del hombre, que tiene que encontrar en esa posición de superioridad, de libre albedrío, en este momento de intelectualismo que se vive a través de tanto conocimiento y la tanta abundancia de conceptos en las redes sociales, encontrarnos que igual seguimos perdidos, desamparados, aislados, si Cristo no viene a nuestra vida. Una de las palabras del sacrificio en la cruz fue consumado es. Ya no queda más nada que hacer, pues. Ya está listo todo. Y la trampa del diablo es confundir. No ha de ser, has de tener que hacer algo más. Ya no hay nada que hacer. Consumado es. Cristo lo hizo todo. El sacrificio nos lleva a la posibilidad de ser seres humanos pecadores, pero redimidos por la sangre de Jesús, ¿verdad? Bueno, me parece que es muy acertada la afirmación del apóstol Pablo en Romanos 1, cuando habla de la humanidad y esa pretensión de hacerse sabios se hicieron necios. Y yo creo que realmente ese es el gran problema que estamos viviendo, que creemos que nosotros podemos encontrar ese lugar de libertad sin un libertador. Vemos la historia, la entrada triunfal es prontamente olvidada y se encuentra en un recinto donde todo el mundo grita, crucifíquelo, porque las expectativas de la gran mayoría, y claro, ahí asiñadas con la mala intención de los religiosos, es que no se cumplieron. Y ellos están señalando y cuestionando esto, ¿no? Que Jesús no es el Salvador que necesitamos. Sálvate a ti mismo, le dicen. Tú que salvas a otros, sálvate a ti mismo. Y creo que es el grito de hoy de muchas personas hoy día. Tú quieres el Salvador, sálvate a ti mismo. Pero tenemos que volvernos a la palabra de Dios, Yesenia. Sí. Tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Y hoy estamos aquí para decirle que sí hay un mensaje, sí hay una esperanza, sí hay un redentor, si hay alguien que hace milagros, si hay alguien que puede cambiar tu vida, si hay alguien que puede restaurar tu familia, su nombre es Cristo Jesús. Las Sociedades Bíblicas Unidas tiene esta Biblia maravillosa que está saliendo ante ustedes, que es justamente la Biblia de estudio teológico, donde hay muchos aportes a los pies de página, tantos recursos. Por ejemplo, Romanos 6, mi querido Daniel, ¿no? Samuel, perdón, es tan profundo el texto, ¿no? Sobre el triunfo de la gracia, sobre el poder del pecado, y hace grandes comentarios del pensamiento teológico. Amén. Y eso es lo que necesitamos, enriquecer los púlpitos con reflexión teológica profunda. Y este es un magnífico recurso que justamente en ocasión de esta Semana Mayor lo estamos poniendo a disposición de la iglesia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Por favor, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Qué tremendo. Ese sacrificio nos lleva a una redención liberadora, no esclavizante, pero es una libertad responsable, Samuel. Porque Pablo dice, pues aplausos ahora que sobreabunde el pecado porque estamos bajo la gracia. En ninguna manera. Y el cristianismo es eso, ¿no? Es una doctrina que toca la vida, es una experiencia de fe que me lleva a mí mismo a hacer ajustes de conductas, no porque la iglesia es una lista de no, es porque entiendo la palabra y ahora debo vivir diferente. Tenemos que volver al principio de las cosas y vemos que es importante, y lo que recalca el apóstol Pablo en la parte que tú estás leyendo, la responsabilidad de la libertad adquirida, de la libertad recibida, la libertad que llega por gracia, ¿no? Eso es muy importantísimo, y hoy día nos encontramos con mensajes, lamentablemente, de algunas iglesias y de algunos religiosos donde no se habla de la crucifixión, no se habla de la cruz, se habla de todo menos de la cruz, porque nadie quiere hablar de ese momento que implica una responsabilidad mayoritaria, porque todos nosotros estuvimos en el momento que Cristo fue llevado a la cruz. Y mira, recordar esto, ¿no? El club de lectura, atención, leemos esto en la cultura general, en la historia general. Cada imperio de la humanidad tenía su forma de suplicio, de exterminio. Bueno, Roma era sinónimo de crucifixión. Sí, Cristo no fue el único crucificado.
Cuando Cristo tenía 10, 12 años de edad, se dio un exterminio contra todo ese movimiento de un célebre hombre, ¿no?, llamado Espartaco, dicen unos, ¿no? Y crucificaron a todos ellos y los pusieron en el camino a Jerusalén. Entonces Jesús ya vio desde niño lo que es morir en la cruz. Oiga, pero a pesar de eso, ¿no? Hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Si es posible, evita de mí esta copa, pero tu voluntad es la que debe permanecer. Amén. Y esa es la cruz, el cruce de dos voluntades. Sí. La voluntad de Jesús, el Jesús humano y el Jesús divino, y él decide seguir la orden del Padre. Me gusta compartirte aquí, sí, claro, este libro que me parece muy excelente, de Lucas Magnin, las 95 tesis, que podemos nosotros ver aquí en la porción, esta página. Me gusta mucho lo que dice él en la página 86 de su tesis 22. La cruz es el símbolo supremo de la incomodidad teológica. Es el vórtice inclasificable donde concluyen la paradoja, el sacrificio y el misterio. La cruz es el aguijón en la carne de la iglesia, una cifra epistemológica que desestabiliza todos los discursos teológicos y teóricos, todos los méritos especulativos. Nietzsche entendió muy bien la inmensa potencia que tenía una fórmula como Dios en una cruz. Nunca ni en un lugar había existido hasta este momento una audacia igual en dar vueltas a las cosas. Nunca ni en ningún lugar se había dado algo tan terrible, interrogativo y problemático como esa fórmula. Ella prometía una transvaloración de todos los valores antiguos. Y la advertencia que me parece que debemos tomarla muy en serio, decirles acá, cada vez que perdemos el rumbo, nos distraemos con espejismo o acomodamos el evangelio a nuestro antojo. La cruz de Cristo irrumpe en el horizonte para poner en crisis nuestro cristianismo de medio pelo, y en palabras de Lutero, cruz probat omnia, la cruz pone todo a prueba. Importantísimo que, aprovechando estos días que nosotros, o la cristiandad tradicional la llama Semana Santa, o los días de la Pasión de Cristo, recordar qué significa la cruz para nosotros. Ese vivir diario, como el Señor mismo nos desafió, tomar la cruz todos los días y seguirlos. La gran pregunta es, ¿seremos capaces de pasar a la nueva generación ese mensaje de la cruz, o vamos a volver a hablar de todo menos del crucificado? Yo creo que un evangelio sin el crucificado es un evangelio insulso, sin valor, sin redención. Por favor, estamos tocando un tema de fondo. Y yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. El pastor Samuel acaba de citar justamente la página 85, 86 del libro 95 tesis para la nueva generación. Lucas Magnin hace un, entre comillas, atrevido ensayo de reajustar las 95 tesis de Lutero, y por eso él contextualiza las tesis y las propone en los lenguajes de hoy. Eso es el club de lectura. Primero, fidelidad a la lectura principal, Amén, que es la palabra de Dios, a pero a otras fuentes secundarias que pueden ayudar a entender la fe para vivir el reto justamente de ser fieles a Jesucristo en este tiempo de posmodernidad. Sin sacrificio no hay expiación de pecados. Era necesario, para ir cerrando ya, mi querido pastor Samuel, que la semilla muera para que lleve fruto. Así es, y ese fruto lo vemos. Mientras existe esa persecución activa y pasiva, esa persecución que nos silencia, o esa cultura de cancelación, como la llaman a las grandes industrias de comunicación, la cruz emerge. No pueden tapar el suceso de la cruz y no pueden sustituir el suceso de la cruz. Lo podrá hacer usted, lo podré hacer yo, no lo podemos hacer. Tenemos acá el fruto de la cruz, como bien dice Yesiel, la semilla murió, pero para que tengamos vida, y esa es la esperanza. Así es, estamos cerrando este primer contacto con ustedes. De eso se trata el club de lectura. ¿No les parece maravilloso, chicos, chicas? Hemos presentado dos fuentes que usted puede también pedir, adquirir, y queremos invitarles a que usted se una a nosotros, al club de lectura. Este momento está saliendo frente a usted, el link, el enlace, pide información, únase, pues queremos tener una gran comunidad digital, escuche, de desaprendizajes, aprendizajes y reaprendizajes desde una lectura fiel, pero contextual, de la palabra de Dios. Nos veremos pronto. Gracias.